Del verdadero objeto de la sustitución de las ceremonias religiosas. Uy, esto está interesante. De la creencia en las narraciones históricas, como es necesaria y a qué clase de personas. Hemos demostrado en el capítulo precedente que la ley divina, esa ley que nos hace verdaderamente felices y nos enseña la verdadera vida, es común a todos los hombres. Y como lo hemos deducido de la sola consideración de la naturaleza humana, hay que reconocer que es innata y como grabada en el fondo de nuestro espíritu. Pero las ceremonias religiosas, al menos las que hallamos en el Antiguo Testamento como se establecieron solo para los hebreos, y tan acomodadas a los intereses de su imperio, que la mayor parte de ellas no pudieran celebrarse por los particulares, sino únicamente por toda la nación congregada. Síguese que nada tienen que ver con la ley divina ni pueden servir de nada para la virtud y la dicha. O sea, aquí las está mandando a la Sí, chingada. sí, 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 absolutamente, Bueno. absolutamente. Listo. Refiérense pues exclusivamente a la elección de los hebreos, es decir, como queda probado en el capítulo 3, a su bienestar material y temporal y a su tranquilidad pública y por consiguiente solo pudieron aplicarse mientras el imperio se conservó. Yo creo que de esto va a salir que cada uno va a narrar un párrafo, un capítulo de él y vamos a hacer como un PDF de lo que nosotros pensamos de este libro. A mí me parece interesante. Y que Sería cada uno así, saque unas conclusiones más importantes. wow, ¿M? sí, Y lo sí, escribimos y lo publicamos. ¿M? Dale. Sí, de acuerdo, ¿Acaso te totalmente, preguntara, totalmente de acuerdo. verdad? Ujú. Tú sabes que Espinosa, yo cuando pongo el hashtag Espinosa, hay como 50.000 personas, a veces hay 200.000 en algunas partes. Entonces no es tan común Espinosa, pero sí es una persona que llama el enfoque, o sea, es una cosa ¡pah! Como que lo que pasa alrededor de él es impresionante. Entonces, si pudiéramos seguir fíjate en que eso está con creciendo. videos. Sí, Ujú. sí, Dime. yo he hablado con dos personas que las conocí hace poco y efectivamente están leyendo el libro de Spinoza. Sí. Y yo les comenté el curso que estoy haciendo con ustedes, contigo, y le llamó mucho la atención y me decían que ellos están leyendo los libros y que están maravillados con la forma como Spinoza va derrumbando toda la estructura de las religiones, pero con una sabiduría y una claridad mental. Sustento. Sí, sí, La sí, razón. sí, y está Sí. aumentando, como que se está comentando a niveles sociales esto de Spinoza, el fenómeno Spinoza. ¿Sabes qué Acá hay, pasó? Que ese video que yo coloqué del Einstein de Spinoza va a llegar a 4 millones de visualizaciones. mira, mira, ¿Sabes qué cuántos dúos potente. me han hecho? ¿Ah? ¿Dúos? Puesto mi video con otra persona. Más ¿Ya? de 30. No te puedo creer. Una chica que es súper famosa, que habla sobre todo temas espirituales, tiene 1 millón de seguidores. Ella me hizo un dúo Ah, Mira, sí, y sí lo vi recibieron ese. 200.000 likes. oh, No sé ahorita Sí. cuántos tenga. Y ahí, ¿eso está en TikTok, Vanessa? y todo eso es en TikTok. Y yo cuando veo, wow, ese video, wow, este mensaje es maravilloso, como que este Dios es magnífico, Sí, ¿no? ¿Cómo sí, mueve? ¿Cómo mueve? sí, ¿Cómo sí. desarrolla? ¿Cómo crea? Y sabes tú que mucho ha sido también el hecho de la película de Avatar, que han empezado a hacer el enlace, el dios de Avatar. Spinoza con lo de Avatar, de los pueblos originarios, del amor a la naturaleza, de que somos parte del respeto a la naturaleza. Tarea, voy a ver Avatar. No la he Sí. visto. Hay una película que está postulando al Oscar que sucedió, es un hecho real en Bolivia, de unos sacerdotes de una congregación que drogaban con un rociador a la población, tanto mujeres, niñas de todas las edades, y después que la rociaban porque se quedaban dormidas, era una droga, era un medicamento que se le daba a las vacas o a los toros, algo así, rociaban a las personas y después las violaban. Se llama Ellas Callan. Ellas Estaba callan. postulando al Oscar. O Ellas Hablan, algo así. Ah, ellas hablan, sí. Sí, Ellas Hablan. Está postulando al Oscar, es un suceso que pasó en Bolivia. Terrible. Ush, Sí, qué horror. Bueno, vamos a seguir que este capítulo es largo. Está bueno. sí.
¿Acaso se preguntará por qué en el Antiguo Testamento las ceremonias están prescritas en la ley divina? Esto obedece a que están fundadas en la revelación, o al menos en bases que la revelación había propuesto. Como una buena razón, por sólida que pueda ser, no ejerce gran efecto sobre los teólogos. Voy a concretarme a establecer aquí por autoridad de la Escritura lo que antes fijé de otro modo. Y para mayor claridad explicaré en qué sentido y cómo las ceremonias religiosas sirvieron para el establecimiento y conservación del imperio hebreo. ¿Cómo lo iban a querer, eh? Sí, algún punto hay claramente establecido por Isaías que la ley divina tomada en sí misma no consiste en ceremonias, sino en esa ley universal que nos ordena vivir bien. Ahí está. En 1:10 invita el profeta a su pueblo a que aprenda de él la senda divina y después de excluir toda especie de sacrificio y fiesta, se la descubre finalmente y la hace consistir toda en la purificación del alma, en la práctica de la virtud y el hábito de las buenas acciones y finalmente en la caridad para los desgraciados. Está bueno. Sí, El sí. testimonio del salmista no es menos formal. Perdón, ¿Ah? y concuerda totalmente con lo que tú dijiste, poner en práctica, ¿verdad? Sí, po. El bien vivir, en el sentido de, a partir de la toma de conciencia de lo que nos está a lo mejor ensombreciendo, pues actuar para Para revertirlo, sanar, para liberarse. para sanar. Mm. Correcto. El testimonio del salmista no es menos formal cuando se dice hablando de Dios. No quisisteis sacrificios ni regalos, me abristeis los oídos, pero no me pedisteis holocaustos ni oblaciones para el pecado. Y yo, Dios mío, me conformé con vuestra voluntad, porque vuestra ley está en mis entrañas. Así el salmista no entiende por ley de Dios, sino la que está grabada en el fondo de nuestras entrañas, y de ella excluye la ceremonia, porque su bondad no nace de ellas mismas, sino del hecho de su institución, y no tienen por consiguiente el carácter de una ley primitiva. Pudiera citar muchos pasajes de la Escritura en confirmación de esta doctrina, pero bastan a mi objeto los dos anteriores. Puedo también demostrar por la Sagrada Escritura que las ceremonias no son de aplicación para la verdadera beatitud ni miran más a la prosperidad temporal del imperio. La Escritura, en efecto, no promete por premio de la exacta observación de las ceremonias, sino ventajas y placeres completamente materiales. Solo la ley divina, la ley universal, produce beatitud. Ya va, pero yo tengo aquí una cuestión. Si están hablando de las ceremonias, que eso va contra la ley divina, y nosotros con la ley divina es que encontramos esa parte espiritual. ¿Por qué no hacer una ceremonia con la ley divina y también sea válida? ¿No? Buen punto. Sí. Entonces Sí, aquí hay una claro. contradicción, ¿no? Pues sí, allí él mismo dice, está argumentando a favor de mirar en las entrañas, mirar, pues yo pienso que entre ellas el corazón, ¿verdad? Claro. Mirar con la sabiduría del corazón y por lo tanto, pues sí podría, a lo mejor no ser entendida a la luz de la razón una cierta ceremonia o ritual, ¿verdad? Pero que sí pudiera ser evocador o digamos, como una reafirmación material, ¿verdad? Porque también somos materia de que existe lo divino, una Claro, exteriorización de exacto. Es que de esa energía divina. a lo Exacto. mejor Spinoza duda de la bondad del hombre y por eso piensa que al tomar el hombre la palabra o la divinidad o la bondad, ya cuando, si quiere transmitirla no la va a transmitir de la forma que debería ser, sino que la va a filtrar, la va a tergiversar o la va a cambiar Exacto, a a conveniencia. a su conveniencia e intereses. Por eso es Total. que él hablaba la semana pasada cuando tú leíste lo de los profetas, él los dejaba como chaleco de mono, como dice, porque en el fondo sacaba por etapas contradicciones vitales lo que ellos plasmaban como la verdad absoluta que según ellos le había transmitido Dios. Exacto. Bueno, continuemos. Entonces, sé que estos 5 libros contienen también las ceremonias y varios preceptos morales, pero ninguno de ellos tiene el carácter de ley universal. Son reglas de conducta puestas al alcance de los hebreos, imagínate, reglas de conducta. Y particularmente apropiadas a su género y por consiguiente se refieren solamente a la prosperidad del imperio. Sí. Moisés Todo prohíbe sesgado.
Claro. Ah, sí, Prohíbe a los judíos perdón. matar y robar, y lo prohíbe, no como doctor o profeta, sino como legislador y soberano. En efecto, no funda su voto en la razón, ya va, sino en las penas dictadas contra el infractor. Estas penas pueden y deben variar para cada pueblo según su índole peculiar, como sin disputa enseña la experiencia. ¿Ah? Ujú. Sí, en Oriente hubo una disputa entre Confucio y Lao Tse. Confucio, digamos que estaría dentro del orden del gobierno, ¿verdad? La política, y dicta reglas morales externas, ¿verdad? Digamos que convienen a, a la ciudad y convienen al El gobierno. Estado. Y Lao Tse, contrariamente, va a proponer, sí, lo mismo que sea en la introspección, en lo sutil, donde cada persona pues, va a encontrar las respuestas. No, él dice, si se necesitan reglas es porque la persona es muy depravada para no saber fluir con la Claro. vida, con lo que realmente necesita. Excelente. Entonces dice, pongámonos un ejemplo particular. Digo que Moisés al prohibir el adulterio atendía al interés público, porque si hubiera querido imponer una prescripción moral mirando al interés del Estado y a la verdadera beatitud y tranquilidad espiritual, entonces no se hubiera contentado con condenar la acción externa, sino que hubiera castigado también el consentimiento interno, como hizo luego Jesucristo, que nos enseñó más que principios universales de moral y prometió a sus elegidos un premio espiritual muy diferente de las recompensas corporales de Moisés. Jesucristo, repito, tuvo por misión no la de conservar tal o cual imperio o establecer leyes, sino únicamente enseñar a los hombres la ley moral, la ley universal. En ese sentido, no derogó la ley de Moisés porque no trató de introducir nuevas leyes en el Estado. Al contrario, nada se propuso más que enseñar la moral y distinguirla de las leyes del Estado. Si se procedía así era por la ignorancia de los fariseos, persuadidos de que la verdadera beatitud estaba en defender los derechos del Estado, es decir, la ley de Moisés, que como hemos visto solo al Estado se refería, y menos sirvió para ilustrar a los hebreos que para sujetarlos por la fuerza. Mas, volviendo a mi asunto, voy a citar nuevos pasajes de la Escritura en que no promete por la exacta observación de las ceremonias más recompensa que ventajas corporales y reserva la beatitud para los que observan la ley divina. Ninguno más formal entre los profetas que Isaías, después de censurar la hipocresía, recomienda la libertad y la caridad y promete a los justos estas recompensas. Entonces vuestra luz brillará como la aurora y vuestra salud reflorecerá súbitamente. Vuestra justicia irá ante vosotros y la gloria de Dios os reunirá. Isaías recomienda la observancia del soldado y como premio el celo que en ella se ponga promete lo que sigue. Entonces os gozaréis con el Señor, os haré a caballo a los más altos puntos de la tierra, os daré como sustento la herencia de vuestro padre Jacob, según palabra salida de los labios de Jehová. De la comparación de ambos pasajes resulta que por recompensa una vida libre y caritativa promete en este punto la salud del alma y del cuerpo, y en el otro la gloria de Dios, mientras que no propone otra recompensa por la exactitud en las ceremonias que la seguridad y la prosperidad del Estado y la felicidad corporal. Ahí está, ahí está. Seguridad y prosperidad del Estado y la felicidad corporal. Ajá. Sí. Diferencia con la ley divina, de Mm. la beatitud. Yo creo que la beatitud, yo pienso que para él la palabra beatitud quiere decir algo del alma. Es el alma en Claro, sí. algo interno, algo no externo, no material, no de lo que habla ahí de prosperidad del Estado y el individuo, se refiere a cosas externas. Exacto. Mm. La beatitud será como la misericordia. ¿Alguien sabe alguna diferencia de esas dos? Mm. Sí, bueno, la misericordia sería la beatitud dirigida hacia los otros, ¿verdad? Sí, Ujú. A los demás. Mira, está bonito, está eso. sí. Ujú. Está chévere. Ok, ¿por qué en los Salmos 15 y 24 no se hace mención alguna de las ceremonias y solo se trata de prescripciones morales?
Es que allí solo se trata de la beatitud, aunque se simboliza con parábolas. En efecto, la montaña de Dios, las tiendas en ellas levantadas y la mansión que allí se promete, todo esto indudablemente figura la beatitud y tranquilidad del alma y en manera alguna puede indicar la montaña de Jerusalén ni ni el tabernáculo de Moisés, pues nadie habita estos lugares y solo los levitas tenían el privilegio de administrarlos. Y en igual sentido deben entenderse las sentencias de Salomón citadas en el capítulo anterior y que no prometen la verdadera beatitud, sino a las que cultivan la sabiduría. Comprender que en efecto el temor de Dios y hallar la ciencia de Dios, que otra cosa es más que la beatitud, para demostrar ahora que después de la destrucción de su imperio, no están ya obligados los judíos a practicar las ceremonias. Me bastará citar este pasaje de Jeremías en que, prediciendo la próxima ruina de Jerusalén, se expresan estas palabras. Dios no concede su amor sino a los que comprenden que Él es quien ejercita en el mundo la misericordia y la justicia, y nadie en el porvenir será digno de alabanza si lo ignora. Lo que equivale a decir que después de la destrucción de Jerusalén, no exige Dios ya ningún culto particular de los judíos, ni les pide sino la práctica de la ley natural impuesta a todos los hombres. Y en el Nuevo Testamento confirma completamente esta interpretación y no contiene más que preceptos de moral y la promesa del reino de los cielos para aquel que a ella se someta. En cuanto a las ceremonias, apenas el evangelio comenzó a predicarse a las naciones, cuyo estado político no era el de los judíos, los apóstoles renunciaron a ellas y si los fariseos, después de la destrucción del imperio, siguieron celebrándolas en parte, no fue tanto por agradar a Dios como por oponerse a los cristianos. Veas en efecto lo que ocurrió cuando la primera destrucción de Jerusalén y cautiverio de Babilonia. Entonces los judíos no estaban divididos en varias sectas y suspendieron las ceremonias. Es más, suspendieron el cumplimiento de la ley de Moisés y dejando olvidar la legislación de su patria como enteramente superflua, comenzaron a mezclarse con demás naciones. Así resulta claramente de los libros de Esdras y de Nehemías, de donde debemos concluir que los judíos no se consideraron más obligados a cumplir con la ley de Moisés después de la destrucción de su imperio que antes de su establecimiento. Vemos en efecto que antes de salir de Egipto, mientras vivían con otras naciones, no tenían legislación propia ni se sometían a otro derecho que al natural y al de la nación en que vivían, mientras no se opusieran al derecho natural. Y es verdad que los patriarcas ofrecieron sacrificios a Dios, pero fue únicamente para excitarse más a la devoción, acostumbrados como estaban a ellos desde su infancia. Sabido es que desde tiempo de Enoc los sacrificios se ofrecían para conservar la piedad. Si los patriarcas hicieron como todo el mundo, no fue por orden particular de Dios, sino por inspiración de la ley divina común a todos los hombres y por conformarse con las prácticas religiosas de su tiempo. Y si procedieron de este modo por someterse a algún poder, no debió este ser sino el del estado en que vivían y a cuyas leyes se sujetaban, como hemos visto en el capítulo 3 a propósito de Melquisedec. ¿Qué pueden decir de eso de los sacrificios a Dios? Uf, lo encuentro terrible. Lo encuentro terrible. Sí, aquí pues causó todo un escándalo, ¿verdad? Porque él está diciendo que el Antiguo Testamento, pues digamos, de lo que debería ser considerado solamente es la ley natural, es decir, la ley de la razón natural. El individuo, ¿qué es lo que cómo va a comportarse? Pues a partir de un principio de la luz de la razón propia, lo cual es una cierta especie de anarquismo, porque ya no necesito el gobierno externo, ¿verdad?, del rey ni de la iglesia, sino mío. Y el otro escándalo consistiría en que pues va a aceptar el Nuevo Testamento. Él es judío, está inscrito dentro de la religión judía. Los judíos no creen, digamos, creen que Jesús es un profeta más. Y aquí pues está diciendo que es el que, digamos, en lugar de ponerse a expresar leyes, pues propone una ética de la pasión a partir del amor, ¿verdad? Entonces aquí esas ofrendas que se hacen a Dios, ¿cómo quedan? Sí. Ah, sí, perdón. Y esas ofrendas, pues, pues inventadas, ¿verdad? Totalmente.
Un Dios amor, ¿cómo puede gustarle un Matar, sacrificio de un ser Matar. sintiente? sí, Exacto, matar. totalmente contradictorio. Exacto. Sí, Bueno, pues, sigamos. serían muy salvajes, ¿verdad? Digamos, una religiosidad muy salvaje. Una señal de poder a lo mejor, pues.